segunda mesa de las jornadas del exilio iberoamericano. Para mí es un gusto y un privilegio compartir en Latinoamérica. Muy lamentable, la doctora Macarena Barahona y la doctora Carolina Mora Chinchilla de la Universidad de Costa Rica se disculpan porque les tuvieron una reunión institucional y no van a poder estar en esta mesa con nosotros, pero les mandan un cordial saludo. Entonces, vamos a tener en esta mesa dos intervenciones, créanmelo, muy importantes, muy sólidas. Ambos, la investigadora Hilda Vázquez, el investigador Juan Carlos Vázquez, han estado interactuando con el proyecto PAPIT Exilios Españoles y pues muy importante, muy sólido, y que no tengo la menor duda que sus trabajos se están constituyendo en referentes para estudios del exilio y de los procesos políticos en América Latina. Me honra primero presentar a Hilda Vázquez Medina. Ella es candidata a doctora en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es afiliada al programa de estudios latinoamericanos y latinos de la Universidad de Illinois en Chicago. En Colombia y desde luego en República Dominicana, su campo de estudio. Y participó en el libro colectivo Actores y más de las relaciones de México y sus fronteras, un libro publicado en México, particularmente por el Instituto Mora en el año 2018, y que fue coordinado y que es coordinado por la doctora Laura Muñoz. Actualmente se encuentra en espera para presentar su examen de grado para defender su tesis doctoral sobre las diversas corrientes de exiliados dominicanos en escenarios como Cuba, Venezuela y Estados Unidos durante la larga dictadura de Rafael Leónidas Trujillo entre 1930 y 1961. En esta ocasión, y activismo transnacional en la década de 1950. Hilda Vázquez, te damos la palabra y la bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación para participar en estas sextas jornadas del exilio iberoamericano. No, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias a los organizadores de las jornadas, a la doctora Laura Moreno y al doctor José Francisco Mejía por la invitación y al CIALC de la UNAM. El título de mi presentación, ya dijo el doctor Mejía, es Los exiliados antitrujillistas y su activismo transnacional en la década de 1940, inicios de 1950, y lo moví un poco años atrás para darles un panorama un poco más amplio. No me voy a extender demasiado por el tiempo, pero bueno, el trabajo que presentaré hoy es parte de una investigación mucho más amplia que he estado desarrollando durante varios años ya sobre las diversas corrientes de exiliados dominicanos en varios países durante la dictadura de Rafael Trujillo. En los siguientes 20 minutos explicaré, por un lado, un panorama muy general de las distintas corrientes de exiliados cuando abandonaron el país, quiénes y a dónde se fueron, y después ofreceré unos ejemplos de las actividades que varios sectores de exiliados dominicanos realizaron en distintos países entre la década del 40 y 1950. Si hubiese que ahondar un poco más en algún aspecto, quizás se pueda hacer en la sesión de preguntas y comentarios. Antes de centrarme en el tema, me gustaría decir dónde ubico mi estudio. Mis reflexiones se nutrieron de una serie de diálogos con investigaciones que analizan la pluralidad del exilio político. Solo por mencionar algunas referencias están los trabajos de Silvia Dutrenit para el caso de los exiliados republicanos españoles y uruguayos, Marina Franco en el caso de los exiliados argentinos y Dolores Pla Brugat en el caso de los exiliados republicanos españoles, entre, como dije, muchas otras lecturas.
En mi trabajo consideré apropiado utilizar el término en plural exiliados para referirme al carácter heterogéneo y las circunstancias de estos exiliados dominicanos, puesto que por su duración no abarcó una sola generación, un solo grupo o espacio geográfico. Mi argumento es que no podemos entender el caso dominicano como un fenómeno homogéneo, desconectado y monolítico. Lo que yo propongo es estudiar los diferentes sectores exiliados más allá de las fronteras nacionales y a la luz de sus formas de comunicación, de sus redes políticas y de sus alianzas con otros núcleos antitrujillistas y grupos de exiliados latinoamericanos y caribeños radicados en diferentes lugares. Desde luego, sin desmerecer los aportes de otras investigaciones sobre los exilios políticos en América Latina y el exilio dominicano en particular, esta perspectiva de la pluralidad, ¿no?, me permitió observar las trayectorias personales y políticas, las coyunturas de represión, las motivaciones y las formas de salida, las redes políticas y de amistad, los movimientos de solidaridad, los ritmos y las formas de lucha antidictatorial en los países de recepción, la elección del retorno o no de los proyectos políticos de las organizaciones en el exilio para contribuir a la recomposición del país. Entre 1930 y 1961, República Dominicana vivió bajo una de las más duras dictaduras de América Latina y el Caribe durante el siglo XX. Desde el comienzo, la oposición estuvo marcada por el ostracismo social y el hostigamiento. Según el Memorial de la Resistencia Dominicana, la dictadura de Trujillo dejó un saldo de 50,000 personas desaparecidas, torturadas, asesinadas y mujeres violadas. Durante este periodo de 31 años, políticos, diplomáticos, líderes sindicales, profesionales, trabajadores, estudiantes y muchos otros se vieron forzados a salir de la isla por su oposición al régimen. El éxodo de mujeres y hombres se registró en distintas coyunturas en la medida en que el régimen negó las libertades políticas y sociales. En mi investigación dividí el estudio de los exilios dominicanos en 3 etapas. Una primera fase se dio en 1930, inmediatamente después del golpe de Estado contra el presidente Horacio Vázquez. Los que tomaron la ruta del exilio eran miembros del gabinete del presidente en puesto, militantes de los partidos Nacional y Progresista, diplomáticos, profesionales y algunas familias. Dentro de este primer exilio se da otra pequeña emigración de personas que salió después de 1936 y estuvo conformada por una generación de jóvenes intelectuales, profesionales y estudiantes. La segunda corriente la ubico entre 1945 y los primeros años de 1950. Estuvo integrada por estudiantes universitarios, profesionales, dirigentes sindicales y trabajadores. Una tercera fase tuvo lugar entre 1959 y 1961. Es constituida en su mayoría por segmentos del sector medio profesional y estudiantil. Las principales tierras de recepción fueron Cuba, Puerto Rico, Haití, Estados Unidos, Venezuela, México, y en menor escala Guatemala, Costa Rica, Aruba, Curazao, Brasil y Argentina. Para muchos exiliados, estos lugares de refugio se convirtieron en su destino final, mientras que para otros fueron sitios de tránsito por periodos cortos debido a cambios políticos en los países de recepción, de modo que tuvieron que irse a un segundo país, a un tercero y a veces hasta un cuarto. Estas condiciones originaron una especie de exilio itinerante o exilio en serie. Al destacar esta pluralidad de experiencias de los exiliados dominicanos, también observé que hubo diversas ideas sobre el modo de luchar contra la tiranía y sobre el futuro del país. Algunos sectores esperaban la intervención de una potencia extranjera, como Estados Unidos, y una política conservadora, como se trató el caso del primer exilio. Otros defendían la acción directa como el desarrollo de un movimiento armado e impulsar reformas económicas y sociales
e instalar un gobierno democrático. En el exilio, el relevo generacional hizo evidente los desacuerdos frente a las estrategias políticas de las principales agrupaciones, cuestión que matizó la división de los exiliados. Pese a lo anterior, el objetivo común que unía a todas estas organizaciones dominicanas era el derrocamiento de la dictadura de Trujillo. Por esa razón, en todo momento intentaron llegar a acuerdos unitarios para formar un solo frente político, aunque no llegaron a consolidar ese deseo. El activismo transnacional, es decir, acciones políticas a través de fronteras y de redes, lo observé desde 1930, pero como he mencionado, fue a partir de los años 40, al final de la Segunda Guerra Mundial o el periodo de posguerra, que aquellos sectores de exiliados antitrujillistas, fundamentalmente los que residían en La Habana, la Ciudad de México, Caracas, San Juan y Nueva York, comenzaron a realizar un trabajo político organizado. Por una parte, fue porque el número de exiliados aumentó en aquellos sitios y por el reemplazo generacional que sustituyó el viejo antitrujillismo conservador, y por el otro, porque el gobierno del país receptor lo permitió y los apoyó, por lo cual pusieron en ejecución sus estrategias de lucha por diferentes vías, como por ejemplo distribución de propaganda escrita y radial, el establecimiento de redes políticas más sólidas, ampliaron sus contactos políticos gracias a las redes de amistad, pero sobre todo trasladaron la denuncia de la tiranía de Trujillo a la esfera internacional y ejercieron mucha mayor presión diplomática y también planearon intentos armados. Teniendo en cuenta lo anterior, por ejemplo, la labor que hicieron los exiliados dominicanos en los primeros años de 1940 fue muy significativa y muy compleja. En La Habana fue creado el Partido Revolucionario Dominicano, el primer partido político conformado por exiliados, con ramificaciones en Estados Unidos, México, Puerto Rico, Venezuela, Curazao y Aruba. Voy a compartir una imagen para que vean un poco la distribución de ese exilio. Bueno, ahorita la pongo. Entre los líderes estaban el médico Juan Isidro Jiménez Grullón, el escritor Juan Bosch Gaviño, Ángel Miolán, el médico Leovigildo Cuello, el político Enrique C. Enríquez, Virgilio Mainardi Reina y muchos otros más. A partir de entonces, se observa una naciente militancia organizada de redes transnacionales entre las dirigencias del PRD, de Cuba, y de las secciones externas como organizaciones antitrujillistas independientes. Además, se fueron estableciendo vínculos con otros exiliados políticos como la Acción Democrática de Venezuela o el Partido Liberal de Honduras, cuyos grupos dirigentes se encontraban exiliados en Nueva York. A continuación voy a leer un fragmento de una carta que envió Juan Isidro Jiménez Grullón, por entonces exiliado en La Habana, y le escribió esta carta a su primo Tito Enrique Canepa Jiménez, un pintor exiliado en Nueva York. Enrique Jiménez Canepa en esta misiva el médico dominicano le cuenta a su primo de 29 años de edad que mantenía una buena comunicación con los dirigentes de la sección del PRD en esa misma ciudad y le decía: considero muy correcta tu idea sobre la formación de un comité de norteamericanos que se encargue de la debida propaganda sobre el caso Trujillo. Estoy dispuesto a enviarte para el efecto toda la información que te sea necesaria. Creo, sin embargo, que no debes obrar aisladamente. Lo que se impone es que expongas tu iniciativa a Juanito, o sea, Juan María Díaz Hernández, secretario general del PRD de Nueva York, y demás amigos para que la secunden, de modo que el trabajo se realice como una obra de la organización.
Así tiene más fuerza. Estimo que el comité podría contribuir en mucho al conocimiento de la situación de nuestro país en los Estados Unidos, y esto servirá de base para un movimiento popular que ejerciera presión sobre el gobierno norteamericano para que rompiera sus contactos con la dictadura. Como se puede ver en la carta, para Jiménez Grullón no era un obstáculo estar en otro país para poder contribuir con ideas en otro lugar. En esa ocasión no se formó ningún comité como el que menciona Jiménez Grullón, pero los exiliados tuvieron la posibilidad de editar sus periódicos para difundir todo tipo de información con relación a la tiranía, y a menudo daban información sobre su país a otros medios informativos extranjeros. Los dirigentes del PRD, que era la organización, digamos, más grande y más organizada, mantenía correspondencia con otros núcleos antitrujillistas desde muchos años antes. Esta comunicación hizo posible los contactos para organizar el partido fuera de Cuba. En otro ejemplo, en noviembre de 1944, dirigentes y representantes de los comités provinciales y de las secciones extranjeras del partido, la Unión Patriótica Dominicana, fundada en Puerto Rico, con núcleos en Caracas y Nueva York, la Asociación Independiente Pro Liberación Dominicana y el Frente Democrático Independiente Dominicano, formadas en Venezuela, llevaron a cabo una reunión política en la Universidad de La Habana. Voy a compartir otra foto de los exiliados. ¿La pueden ver? Sí. Esa reunión posibilitó, bien, gracias. Esa reunión la posibilitó, después de 20 años de exilio, la firma de un pacto de unidad general y la creación del Frente Unido de Liberación Dominicana, con la finalidad de dirigir la lucha antitrujillista. A su vez, se constituyó un Consejo Supremo conformado por el médico Leovigildo Cuello, dirigente del exilio en Puerto Rico, designado delegado general con plenos poderes, Ramón de Lara, líder del núcleo de exiliados en Caracas, nombrado presidente, mientras que Jiménez Grullón y Ángel Morales fueron elegidos como secretarios. A Juan Bosch lo nombraron delegado especial para América Latina. Este nombramiento le permitió al escritor dominicano formar redes políticas y de amistad y con dirigentes democráticos, particularmente en Venezuela, en Guatemala y en Costa Rica, que más tarde sirvieron de puente para la solidaridad con la causa dominicana. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, las agrupaciones antitrujillistas se pronunciaron a favor de los países aliados y unieron la causa dominicana al triunfo de los regímenes democráticos en contra del nazifascismo. En este contexto, el accionar del Frente y de otras organizaciones dominicanas respondió a la prioridad de trabajar por la unidad de todas las fuerzas antitrujillistas en el exilio. El propósito era hacer más fuerte la batalla contra la dictadura en la arena internacional, mediante la denuncia ante organismos internacionales como la ONU y en foros interamericanos como la Conferencia de Chapultepec, celebrada en México en 1945, y la Conferencia de San Francisco en ese mismo año, donde el secretario general del Frente le solicitó al senador Eduardo R. Chivas, presidente del Partido del Pueblo Cubano, denunciar el régimen opresivo de Trujillo. Así, la arena global se convirtió en un elemento importante para los grupos de exiliados políticos dominicanos, como para los exiliados nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, venezolanos, costarricenses y otros, para denunciar sus respectivos regímenes dictatoriales. La expresión más clara de este activismo transnacional de los exiliados dominicanos se dio en el periodo de finales de los años 40. En estos años se pusieron en marcha dos planes para organizar intentos armados para derrocar a Trujillo con la movilización de los exiliados dominicanos que estaban exiliados, asentados en diferentes países, y la ayuda de los gobiernos de Cuba, de Venezuela, de Haití, de Guatemala, así como la cooperación de grupos
de cubanos, hondureños, venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños, españoles y también estadounidenses. El primer intento se trató de la expedición de Cayo Confites, un islote localizado en Cuba en 1947, y el segundo intento se dio en Luperón, una bahía en territorio dominicano, en 1949. Estos intentos armados, ambos intentos armados fracasaron por diversos motivos, pero fueron sucesos que dan cuenta que el papel de las redes revolucionarias transnacionales contra las dictaduras de la región es un tema medular en el activismo transnacional de la llamada izquierda democrática y sin el cual no se podría entender el activismo antitrujillista. Para concluir, en la década de 1950, parte de la militancia transnacional de los exiliados dominicanos se orientó hacia la consolidación de las redes transnacionales de solidaridad, sobre todo en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, una ciudad cosmopolita donde confluían grupos de exiliados políticos de varios países y se distinguía el trabajo de líderes y activistas de los derechos civiles y de organizaciones progresistas dedicadas a la lucha por la democracia, las libertades y los derechos humanos en América Latina. Estas personas y estos organismos como the Inter-American Association for Democracy and Freedom fueron aliados importantes de los grupos latinoamericanos en el exilio. Entonces, mi trabajo muestra la posibilidad de reconocer estas redes y de estudiar las experiencias de los exiliados dominicanos en el espacio y en un espacio y un momento de tiempo. Algunas agrupaciones como el PRD de la sección de Nueva York contaban con el apoyo de este tipo de asociaciones progresistas estadounidenses. Ese apoyo y la solidaridad fueron importantes para la lucha contra Trujillo, ya que ayudaron a hacer más visible la denuncia y a moldear la opinión pública en relación con la violación de las libertades y los derechos humanos en República Dominicana. Con esto quiero abrir una ventana a un tema que no se ha explorado respecto al movimiento de solidaridad con los exiliados antitrujillistas. Y hasta ahí dejo la participación. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Hilda Vázquez, por esta valoración producto de la investigación doctoral. Bueno, pues ahora también me honra presentar al doctor Juan Carlos Vázquez Medeles. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Actualmente es postdoctorante en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Sus líneas de investigación están orientadas a los discursos visuales generados durante sus líneas de investigación están orientadas a la historia reciente de Guatemala, el género testimonial en Centroamérica y la interpretación de los discursos visuales generados durante los conflictos armados. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran los artículos La presencia guatemalteca en los congresos anticomunistas latinoamericanos y La reconfiguración del espacio en la migración forzada, un caso de transterritorialidad. Además, se encuentra su libro de reciente publicación, Militantes clandestinos, historia del Partido Guatemalteco del Trabajo, Partido Comunista, bajo el sello editorial de la Universidad Iberoamericana. En esta ocasión, el doctor Vázquez Medeles presentará un trabajo intitulado El Boletín del Comité Pro Liberación de Guatemala y Pronto. Sin más, le doy la palabra al doctor Vázquez Medeles. Muchas gracias, doctor Francisco, por la presentación. Agradezco también la invitación, ¿no?, a participar en estas jornadas y el espacio que se me ha otorgado. Bueno, voy a compartir pantalla para... ahí se ve, ¿no? Ya se ve, ¿verdad? Ok. Bueno, este trabajo que presento, como bien lo decía el doctor Francisco, trata sobre el Boletín del Comité Pro Liberación de Guatemala
y otra publicación de nombre Pronto, publicaciones que se realizaron durante el gobierno de Jacobo Arbenz en territorio mexicano. Voy a hacer lectura de la ponencia, ¿no? A partir de la Revolución de Octubre, la disputa por el poder político priorizó el carácter ideológico para legitimarse frente a sus adversarios. Durante los siguientes años, las administraciones presidenciales de Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán se caracterizaron por transformaciones y reformas realizadas bajo un matiz democrático. No obstante, dichos cambios no fueron satisfactorios para una parte de la población que veía en ellas un mal mayor: el advenimiento del comunismo en Guatemala y la presencia soviética. Algunos de los inconformes abandonaron el país y tomaron como blasón para su lucha la condición de exiliados. Desde su lugar de acogida y desde su perspectiva, denunciaron la falta de libertades en su país natal y enfatizaron la cualidad represora del régimen que desterraba a sus detractores. Estos exiliados se agruparon para intentar interrumpir el proceso guatemalteco y después de varios años lograron establecer en Honduras, El Salvador y México algunos centros de operaciones. En esta investigación presentaré dos publicaciones que representan la lucha opositora de grupos que se instalaron en México, es decir, el Boletín del Comité Pro Liberación de Guatemala y Pronto. Se mostrarán sus representaciones visuales para indagar en los postulados políticos y al abordar sus diferencias gráficas nos permitirá entender las posturas ideológicas que se configuraron a través de la lucha política desde su condición de migrados. Si bien el arribo de guatemaltecos a México se dio de manera inmediata después del triunfo de la Revolución de Octubre de 1944, me centraré en la aparición del Comité Pro Liberación de Guatemala a mediados de 1952, cuando se publicó tanto su primer boletín como diversos campos en la prensa mexicana. Ante la virulencia de sus escritos, la representación diplomática de este país exigió a las autoridades mexicanas vetar las actividades de dicha organización y la clausura de sus instalaciones, bajo el argumento de intento de conjura contra un país amigo. No obstante, se denegó la solicitud al confirmar que no se violó el artículo 33 de la Constitución, el cual otorga garantías individuales a los extranjeros e incluye el derecho a la manifestación de ideas y la libertad de asociación. Aunque se inició una investigación en sus instalaciones ubicadas en los despachos en la avenida 16 de septiembre, número 2, en el centro de la Ciudad de México, para comprobar que no se cometía algún delito y evitar que se continuara el ataque al gobierno arbencista, el comité continuó con la publicación de su boletín quincenalmente hasta mayo de 1954, con la aparición de 43 números en total. Prácticamente se elaboró el mimeógrafo en tinta negra, como podemos ver aquí, y a excepción del título, ¿no?, del libelo, que se imprimió en tinta azul. Mientras lo adornaba del lado derecho un quetzal verde, como aquí vemos, un quetzal verde que en vuelo que desgarraba una bandera roja con la hoz y el martillo. Imagen elocuente para sus objetivos principales. El título de alguna noticia se colocaba en la parte superior y por debajo del nombre, ¿no? Es decir, aquí en esta parte una noticia y en la parte de abajo la noticia principal. Las 8 páginas que regularmente se editaban contenían textos que denunciaban las atrocidades cometidas por el gobierno de Jacobo Arbenz, como la persecución a sus detractores y las torturas a las que eran sometidos, la influencia y el control del Partido Guatemalteco del Trabajo, es decir, el Partido Comunista, y la relación con la Unión Soviética. Perfiles de algunos funcionarios identificados como comunistas, como vemos aquí, ¿no?, esta nómina, ¿no?, que incluía una afiliación en nombre de la persona y el puesto que ocupaban en el gobierno, cuál era el trabajo que desarrollaban, y todas estas listas pues eran distribuidas señalando a todos estos personajes como comunistas, ¿no? La autoría de los textos era limitada y se combinaba con diferentes columnas. La página central estaba reservada para una caricatura que sintetizaba el momento coyuntural y la influencia comunista. Estas regularmente eran firmadas por Vargas y el resto carecía de identificación. Estas ilustraciones afirmaban la presencia del comunismo en Guatemala, como en esta imagen que estamos viendo, que presenta a un hombre arrastrando a una mujer. El personaje que sostiene la hoz y el martillo avanza seguro de sí mismo pese a que va cegado, mientras la mujer, que representa a Guatemala, observa atemorizada su inminente caída al abismo. Todo contemplado por el mundo libre.
encarnado por un joven campesino que en vano previene la tragedia. Uno de los mensajes más utilizados es la dirección que ejerce la Unión Soviética en la implementación de su ideología, con la representación de diversos políticos que aluden el dicho control. Como podemos ver en esta imagen, bueno, la muerte de Stalin, ¿no? en estos años tampoco pasó desapercibida y los cambios de su gobierno son vigilados. En el número 18 del 1 de mayo de 1953, el cartón titulado "Les cayó el gordo", la mano del Kremlin como representación del poder soviético, gira la rueda de la fortuna o de la lotería, mientras Jacobo Arbenz, vestido de militar, recibe cariñoso a un ser teriantropo como con cuerpo de sapo y cara de humano, ¿no? Una inscripción lo identifica como Georgi Malenkov. Georgi Malenkov era miembro del PQS, quien sucedió a Stalin y ocupó el cargo de primer ministro. En la escena también están presentes personajes, ¿no? Bueno, aquí está Malenkov, ¿no? Vemos la reproducción, un poco la idea, ¿no? Que se reproduce, ¿no? Intentando imitar algunas características como el mechón que tiene Malenkov, ¿no? Con el cual se le identificaba. Y pues, como les decía, también en la imagen aparecen los personajes como Mao Zedong, ¿no? Aquí está acomodado, máximo dirigente de la República Popular de China. Está Anthony Zapotoki, ¿no? Presidente de, de Checoslovaquia, ¿no? Palmiro Togliatti, ¿no? En esta parte, y Maurice Torres, ¿no? Está acá, secretarios generales de los partidos comunistas italiano y francés respectivamente, quienes parecían beneficiados por la desaparición del líder soviético, ¿no? Es decir, la muerte de Stalin beneficiaba a todos estos líderes comunistas. En el número siguiente, su discurso se contradice a esta idea con el cartón Plaga Roja. Pues es el mismo Malenkov, ¿no? Ahora representado por otro ser híbrido con cuerpo de mosquito que intenta picar a Arbenz, ¿no? Que huye del ataque, y bajo él yacen los cuerpos de Stalin, de León Trotsky, de Yagoda, ¿no? Que fue jefe de la policía secreta rusa, Karl Rad, de origen austrohúngaro, ¿no? Quien militó en diferentes partidos comunistas europeos, Traicho Koskov, que es búlgaro, ¿no? Sochi Kosy-Chose, perdón, comunista albanés, ¿no? Bueno, algunos otros personajes que están en este bulto, digamos, aquí de cuerpos humanos, y algunos de ellos ya habían fallecido. Con esta imagen lo que intentan es mostrar el desenlace que tienen los comunistas bajo el yugo de su propia ideología, destino que ineludiblemente alcanzará al presidente guatemalteco. En cuanto a la situación interna, las figuras de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz son recurrentes. En ella su representación constituye un estilo. El primero es representado como un hombre obeso, es decir, aquí está Juan José Arévalo, mientras Arbenz siempre viste uniforme militar, contrario a la vestimenta civil que usaba en sus actividades presidenciales. Este recurso pretendía señalar el carácter dictatorial de su administración. Las caricaturas donde aparecen ambos personajes siguen un patrón. Una escena se dispone sobre una parte de un globo terráqueo, ¿no? Que aquí vemos, como en la otra imagen, y están situados en territorio guatemalteco. Arévalo siempre está en primer plano y se encuentra de espaldas, mientras Arbenz se encuentra de frente. La sátira que se encuentra en el número 15 de la segunda quincena de marzo de 1953, ambos observan complacidos la hoguera sobre su país. Mientras el presidente sostiene una antorcha, esta escena es contemplada por el fantasma del comunismo y simulando a José Stalin, ¿no? La segunda imagen que apareció en el número 22 del 1 de junio de 1953, a Arbenz se le desprende de la imagen militarizada y ambos se les dota de ropaje para darles un ropaje para darles un perfil proletario. Arévalo sostiene una brocha mientras Arbenz, carga sobre su cabeza un bote de pintura con la leyenda "Hecho en Moscú, doctores Lenin y Stalin, no se borra, se extiende fácilmente, indefensivo para ratas, cucarachas, piojos y culebras".
En la imagen original, esta parte está pintada de rojo, tanto el bote como el territorio guatemalteco están pintadas de rojo, ¿no? Una más de estas hipérboles gráficas, perdón, se muestra en el cartón con la advertencia: esta será vuestra ruta hacia el paraíso, en la cual una carreta transporta una efigie que simula un ser antropomorfo, perdón, a manera de ídolo prehispánico. Es jalada por dos hombres, que en su hombro izquierdo portan las siglas PGTO, es decir, o sea, los identifican con el Partido Guatemalteco del Trabajo. Y nuevamente Arévalo y Arbenz aparecen, pero ahora latiguean a los harapientos sujetos para apresurar su labor. Estas imágenes sugieren la responsabilidad de los mandatarios guatemaltecos en la instauración del comunismo en su país. En todas ellas, sus rostros esbozan deleite por sus acciones, pese a que son destructivas. La perversidad con la que proceden está ligada a la concepción que tienen los miembros del Comité Pro Liberación de Guatemala sobre el comunismo, aunque no es ajena del sentimiento antisoviético que prima en el mundo. Logran regionalizar el miedo y su proyección de dicha ideología. Si los miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo son tratados con fiereza, los militantes anticomunistas no pueden salvaguardarse de esta crueldad, como vemos aquí en la siguiente imagen. Para ellos, el comunista es maligno desde la perspectiva católica, aunque esta noción no es explotada en sus páginas. Es hasta finales de 1953 que, al tomar una imagen prestada de la Liga Anticomunista de Costa Rica, los elementos religiosos son considerados en su gráfica. El Cristo pisoteado junto a la libertad, la paz, las leyes y la Biblia subrayan los valores que son mancillados y puestos en peligro por la presencia del comunismo. No hay opción. Ser católico es rechazar la política soviética. A finales de 1953, la oposición al régimen arbencista tomó un nuevo rumbo. La Agencia Central de Inteligencia implementó la operación encubierta Pibi Success. Su objetivo principal era eliminar la amenaza comunista que representaba el gobierno de Guatemala. Esta política acrecentó la ayuda recibida por los grupos opositores al gobierno del coronel Arbenz, incluyendo al que se encontraba en México. En enero de 1954, un comunicado del Frente Anticomunista de Guatemaltecos en el exilio se deslindó de los generales Miguel Diego Fuentes y Federico Ponce como jefes de su movimiento, ligados al comité. Ambos líderes, o sea, Diego Fuentes y Ponce Baides, estaban ligados al Comité Pro Liberación de Guatemala. Además, los grupos de exiliados guatemaltecos en diferentes países hicieron público su programa político, nombrado Plan de Tegucigalpa, y reafirmaron que desplegaban los símbolos de Dios, Patria y Libertad. En tanto que en Guatemala se suscitaron una serie de detenciones a presuntos involucrados en acciones subversivas, los cuales causaron alarma entre los grupos opositores. El 22 de enero, el encargado de la Secretaría de Propaganda y Divulgación de la Presidencia de la República, Carlos González Orellana, dio a conocer que se descubrió una red conspirativa contra el gobierno de Guatemala, ¿no? Aquí están anunciando un complot contra el gobierno de Arbenz, y señaló al coronel Castillo Armas e Idígoras Fuentes como los líderes del complot. En esos días aparecieron en México un grupo de desterrados, como ellos se definieron. Inmediatamente fueron contactados por otros guatemaltecos que se encontraban en territorio mexicano y se les invitó a colaborar con el movimiento del coronel Carlos Castillo Armas. Estos movimientos hicieron patente la organización de un nuevo grupo, alejado del Comité Pro Liberación de Guatemala, pues aseguraban que este andaba desorientado y no obedecía a un plan determinado de lucha. El día 6 de marzo, ¿no? Este es bueno, el libro donde explican todo el complot y ponen pruebas, ¿no? de la ayuda de la CIA para derrocar a Jacobo Arbenz, ¿no? El día 6 de marzo de 1954 se distribuyó el manifiesto al pueblo de Guatemala en el que se establece el Comité de Exiliados Guatemaltecos en México, CEGAM, con la intención de conformarlo por oposición organizada, y se sumaban al Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas Guatemaltecos en el Exilio, CEUAGE, que se ubicaba en Tegucigalpa, Honduras, el Frente Anticomunista de Guatemala, de Guatemaltecos en el Exilio, FAGE, en El Salvador, el Partido de Unificación Anticomunista y el Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas ubicados en Guatemala, y se adherían al plan de Tegucigalpa y reconocían a Carlos Castillo Armas como su jefe supremo. Al igual que los grupos organizados en el exterior, el CEGAN empezó a distribuir su propia publicación. La primera de ellas apareció el 15 de marzo de 1954 con el nombre de Pronto. Su formato se distanció del boletín del Comité Pro Liberación de Guatemala, con un diseño sencillo.
El título del libelo se acompañó por las palabras Dios, Patria, Libertad, ¿no? Como aquí vemos, para ubicarse dentro de la plataforma política de la oposición organizada. A partir del segundo número, un par de escudos reforzaron este objetivo. El primero de ellos, y más importante, se traza un triángulo que enmarca algunos elementos. Su disposición induce a una interpretación descendente, es decir, ¿no? de esta punta hacia abajo. Y desde la parte más angosta del cuerpo, en la que se emerge una mano que sostiene una cruz radiante, ¿no? Continúa con una bandera ondulante en esta parte, o sea, que simula la bandera de Guatemala, y se superpone por un libro con la palabra Constitución y una lengüeta que sale en la que se alcanza a leer artículo 32. La composición alude a las actividades políticas y a su simbología, la cual se distingue en la cartela que sirve de base. Tres, o sea, aquí, ¿no? Dios, Patria y Libertad. Y tres frases resaltan cada uno de los lados y disponen la oración por una democracia contra el comunismo, contra los vicios del pasado, con ellos venceremos. La repetición constante de su simbología se reforzó con la definición de los conceptos utilizados. Para ellos, la imagen de Dios era el principio y fin de los ideales del hombre, que al concebirse como la antítesis del comunismo, se plasmó en la conciliación con la Iglesia Católica Guatemalteca y el quehacer del arzobispado de su país. La patria, sintetizada en la ciudadanía adquirida por nacimiento, exacerbó su nacionalismo idealista de su herencia croya. Asimismo, la condición sociopolítica que implica el exilio exaltó los valores que erigieron su identidad y les permitió reconstruir el Estado y la nación desde los espacios que los recibieron o a los cuales se acogieron. En tanto que la libertad se pensaba como un ejercicio de voluntad y autodeterminación del hombre, como derecho individual se limitaba cuando se contraponía a la colectividad. En ese sentido, la referencia al artículo 32 de la Constitución de Guatemala, ¿no? Que prohibía las organizaciones políticas de carácter internacional o extranjero, reforzaba su proyecto político anticomunista. Se adhería además a la campaña que exigía la cancelación del Partido Guatemalteco del Trabajo y la prohibición de reuniones donde se exaltaba el comunismo. En general, los textos de pronto suprimen la autoría individual y se presentan como parte de la colectividad a la que representan. Aunque se enfatiza la labor que se realizaba desde el país en que se encontraban, algunos artículos eran reproducciones de otros periódicos en el exterior, como el Boletín del COAG en Honduras, Combate en El Salvador y el Rebelde en Guatemala, con quienes mantuvieron comunicación constante y les hacían llegar sus ejemplares. Se invitaba a los guatemaltecos en México a unirse a su organización, de acogerse a su doctrina social y política, su simbología y al plan de Tegucigalpa. Mostraban el reconocimiento que les otorgó el jefe máximo de su movimiento. Como parte de su contenido, exponían el significado de sus símbolos, sus aspiraciones nacionales y los fragmentos de la plataforma de su gobierno. Desde pronto, continuaron con el uso del dibujo, pero abandonaron la caricatura política. En este sentido, más allá de reproducir su escudo, utilizaron imágenes prestadas de la prensa nacional como Excelsior, ¿no? En este caso, y como el periódico de últimas noticias. Pero privilegiaron, la fotografía que captó la presencia de sus líderes y del movimiento en diferentes eventos. Si bien recurrieron a la homologación de funcionarios guatemaltecos con los soviéticos, como en el número 2, donde llaman al canciller de Guatemala, Guillermo Torrielo Garrido, Andrei Vyshinki, ¿no? Que era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, ¿no? Aquí está la imagen de Guillermo Torrielo y entonces lo mencionan aquí como si fuera, bueno, Vyshinki criollo, ¿no? O sea, pronto se alejó de esta parodia política para mostrar esta parodia política que fue utilizada constantemente en el Boletín Pro Liberación de Guatemala, ¿no? Para mostrar principalmente los rostros de sus militantes y de su jefe supremo, como parte de su estrategia política. De esta manera, el reconocimiento del Castillo Armas es patente por parte del SEGAM. De la misma manera, difunden imágenes de su participación en eventos públicos, como la Marcha del Día del Trabajo en México, en la cual participan desde una comitiva que se reconoce como obreros exiliados por el gobierno de Arbenz y oprimidos por el comunismo arbencista, ¿no? Como podemos ver aquí en sus carteles, ¿no? Además, estas reproducciones fotográficas permiten visibilizar la participación de las mujeres, aunque como contraste quedó relegada en sus documentos o la actividad pública. Uno de sus artículos titulado La mujer baluarte de la patria
intenta enaltecer su contribución en la lucha, pero que pone de manifiesto el carácter subalterno de esta. Sin embargo, es importante subrayar que fue relevante tanto en su organización como en su proyecto político, por medio de agrupaciones como el Comité Central Femenino Anticomunista o secciones en cada agrupación reservadas para ellas, por lo que los emplazamientos dirigidos a este sector fueron constantes. Pronto se editaba en el despacho personal del periodista y director del SEGAM, José Calderón Salazar, situado en el número 3981 de la avenida 16 de septiembre en el centro de la Ciudad de México. Y se publicaba en la imprenta Casa Ramírez Editores, ubicada en el viejo barrio de Santa María de la Redonda, donde se hacían, ¿no?, 3,000 ejemplares, los cuales se distribuían gratuitamente en México y varios países de Latinoamérica. Las apariciones tanto del SEGAM como de Pronto marcaron la diferencia con los miembros del Comité Pro Liberación de Guatemala, que no quisieron adherirse a la nueva plataforma política. Además, se matizaron las diferencias personales acumuladas y se visibilizó la animadversión entre los grupos y el liderazgo de cada uno. La diferencia de estilos también respondió a la exigencia de delimitar un proyecto político como grupos opositores al régimen arbencista. Si bien el boletín del Comité Pro Liberación de Guatemala muestra en el amplio desarrollo de su gráfica una postura antisoviética y el conocimiento de la política de la URSS, los exiliados que se incorporaron al Comité de Exiliados Guatemaltecos Anticomunistas en México se comprometieron en su totalidad con la causa castilloarmista. Se incorporaron a las labores asignadas por el Movimiento de Liberación Nacional para llevar a cabo la invasión que pretendía deponer al gobierno de Guatemala. El recurso de la propaganda, como lo utilizaba Pronto, fue acompañada por maniobras diplomáticas y militares mejor planificadas. Con ello, se mostró que la latinoamericanización de la Guerra Fría no solo respondió a los intereses hegemónicos de Estados Unidos, fue en cierta medida el resultado de los procesos históricos regionales, que si bien no actuaron con plena independencia de las potencias, sí trazaron sus objetivos a partir de su voluntad nacionalista, construida a partir de la resignificación de la hispanidad, expresados en su fe religiosa, y una estructura social arraigada en las redes familiares criollas y la supremacía racial. A partir de la intensa labor que realizaron fuera de sus fronteras nacionales, fue posible develar los componentes de su ideología, lejos de entenderla como una dicotomía inmediata del comunismo, es decir, como una reacción ante la amenaza comunista en este contexto y que desarrolló un sentimiento antisoviético, ideología que les permitió regresar a su patria y les aseguró la hegemonía política y su permanencia hasta estos días. Pues bueno, muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta de más? Podemos ahondar más. Bueno, pues yo agradezco también al doctor Vázquez Medeles su ponencia. Yo creo que hay muchos elementos de ambas presentaciones para hacer una valoración, una reflexión. A mí particularmente me interesa mucho cómo se van estructurando estos procesos políticos en América Latina en los años 40 y los 50, porque si me lo permiten, y les quisiera lanzar una pregunta a cada uno de ustedes, en principio, creo que en ambos casos se debe de analizar la intervención de Estados Unidos en ambos escenarios. Yo, y creo que alguna vez lo he comentado ya con Juan Carlos, no sé si con Hilda, pero yo tengo la impresión que los procesos de intervención norteamericana en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial tienen su punto culminante efectivamente con el golpe de Estado en Guatemala en el año 54, pero estos procesos se vienen gestando prácticamente desde que termina la Segunda Guerra. Es decir, me parece a mí que desde el año 46-47 ya hay elementos muy importantes para reconocer cómo Estados Unidos ya está planeando una estrategia anticomunista en toda la región y estas situaciones sin duda pues van a tener una incidencia directa en los escenarios nacionales de cada país, tanto en República Dominicana con el caso de Trujillo, el espaldarazo que tiene Trujillo de Estados Unidos,
y posteriormente, luego también como Estados Unidos está, hasta donde yo sé, Hilda, implicado en los procesos de los cambios en República Dominicana, y en Guatemala, bueno, pues evidentemente con la caída de Arbenz en el 54, ¿no? En el caso de la ponencia de Hilda Vázquez, yo tengo la sensación, la impresión de que hay una imbricación transnacional en todos estos procesos del exilio. Me gustaría saber si hay elementos para reconocer, cuál es el papel que juega la Legión Caribe en el exilio dominicano. Es decir, de qué forma, cuál sería tu valoración en ese sentido, en la relación con el exilio dominicano, y qué papel juega dentro del estratagema de la Legión Caribe. Y también ya desde mi trinchera particular, desde mi propia investigación, si tienes elementos para saber qué relación hubo con los republicanos españoles en la lucha antitrujillista. Entiendo que, por ejemplo, en la Legión Caribe estuvo Alberto Bayo, ¿no? Que posteriormente será uno de los que van a estar adiestrando militarmente a los revolucionarios cubanos. Entonces, yo no sé si hay elementos para reconocer la participación de republicanos españoles en la Legión Caribe y sobre todo en estas dos expediciones, tanto la de Cayo Confites como la de Luperón. Y en el caso de Guatemala, me gustaría saber cuál es la relación que hay entre los dos procesos de exilios que se dan y que tú has estudiado muy bien, Juan Carlos. En el caso del exilio antiubiquista que está en México, por ejemplo, mencionabas a Toriello. Creo que Toriello está exiliado en México antes de, no sé si estoy bien, pero me parece que él está en el exilio en México antes de la llegada de Arévalo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu valoración? Es decir, si tu valoración panorámica sobre ambos exilios, primero el exilio antiubiquista guatemalteco en México, eh, donde por ejemplo está Clemente Marroquín Rojas, Toriello, desde luego Luis Cardosa y Aragón, ¿no? Que después va a ser uno de los primeros representantes de Guatemala cuando se restablecen las relaciones con la URSS. García Granados me parece que también está en México, pero luego a la caída de Ubico pues llega este otro exilio, ¿no? El exilio que tú estás estudiando muy bien y que tiene unas características muy especiales. Entiendo que, por ejemplo, aquí estuvo Carlos Salazar, el ministro de Ubico, y me parece que tú haces referencia al hijo de Carlos Salazar, ¿no? Salazar Argúmedo, ¿no? Que está en México, y que son procesos que ya tienen que ver pues yo creo que con la Guerra Fría, ¿no? Entonces, no sé si con estas dos preguntas podríamos dar espacio a un diálogo que incluso podríamos triangular con Hilda, contigo, para que podamos establecer un coloquio de este calado. Sí, doctora Vázquez, no sé si en principio quiere usted. Sí, gracias por los comentarios. Yo creo que una de mis, en este ejercicio de repensar los exilios dominicanos, una de mis inquietudes y aspectos que he destacado es esta como creación de redes internacionales o transnacionales, porque no solo implica la relación o los vínculos entre dominicanos, entre los exiliados dominicanos en distintos países. Ya desde ahí me parece que es una cuestión importante que hay que atender, ¿no? La conexión entre los distintos núcleos.
y es algo que las investigaciones sobre el caso dominicano no han como reparado en ello, ¿no? Se mencionan núcleos colectivos en Puerto Rico, en Cuba, pero como cuestiones separadas. Y a mí lo que me pareció muy interesante a lo largo de la investigación es que justo se están conectando, están dialogando, están debatiendo la estrategia, que no siempre fue ¿no? conciliar voluntades y definir un solo proyecto político siempre fue muy complejo, muy difícil. Las dos expediciones armadas de Cayo Confites del 47 y de Luperón de 49 me parecen dos momentos importantes, y la historiografía dominicana y de los exilios en general ha puesto como atención en esta legión del Caribe y en esta coalición de exiliados dominicanos, venezolanos, hondureños, nicaragüenses, españoles y estadounidenses. Yo creo que ahí, sin la colaboración de de estos grupos, las expediciones armadas contra Trujillo simplemente no habrían sido posibles. Yo creo que habría sido, habría sido muy, no fracasaron, ¿no? Por cuestiones de presión. En el caso de Cayo Confites fracasó por la presión que Estados Unidos puso sobre el gobierno de Cuba. O sea, enfáticamente dijo que dejara de apoyar los grupos dejar de apoyar a los grupos de exiliados dominicanos, porque justo se estaban entrenando en Cuba. Entonces ya todo estaba planeado. El gobierno norteamericano dijo, como detén esta expedición, retira el apoyo, recoge armas, y bueno, creo que ahí es una parte como de la intervención de Estados Unidos en estos procesos políticos. Y sí, bueno, yo no tengo exactamente bien ubicados, porque no he profundizado mucho como en los sujetos, y sé que hubo una participación de españoles, pero no puedo identificarlos con nombres y apellidos, ¿no? Supe que estuvieron como un grupo, pero no tengo la información. Pero otra cosa que habría que mencionar como la influencia de los republicanos españoles dentro de Dominicana, sí fue, aunque no participaron en la resistencia o con grupos de la resistencia interna, sí que sus ideas, las organizaciones de exiliados españoles en Dominicana, fueron como una influencia importante para los grupos de la resistencia interna. No formaron parte bueno, no era posible que grupos políticos, de disidentes políticos, se formaran dentro de Dominicana por la represión, pero digamos en grupos clandestinos había como el referente de los exiliados, ¿no? Con las ideas, con las ideologías políticas, y hubo una influencia, no hubo una participación de los exiliados en esos grupos clandestinos, pero sí hubo una influencia. Y bueno, no sé si eso responde las preguntas, pero yo creo que sí, que habría que ver todas estas redes transnacionales para poder replantearnos como la importancia de estos procesos en América Latina y el Caribe, ¿no? Con esta vinculación de diferentes grupos en ese tiempo determinado de los 40. Me parece muy importante observar y un poco detenernos más, ¿no? Como parte de entender los exilios que se están moviendo en ese espacio y en ese tiempo. Sí, perdón, me hace recordar esta alusión que haces a
a la presencia del exilio español en Dominicana, el caso de Galíndez, ¿no? Que es un tema, pues, incluso hay una película, yo hace poco la vi, sobre, sobre el caso Galíndez, ¿no? Y creo que eso ilustra muy bien, ¿no? Lo que tú estabas mencionando, ¿no? De la influencia que puede tener algunos núcleos de republicanos españoles en Dominicana, ¿no? Y las células quizás de resistencia o la influencia ideológica que en algún momento quizás pudo incidir en algunos movimientos antitrujillistas dentro de la propia isla, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y este segundo punto, ¿no? De los movimientos transnacionales, en donde, y aquí ya me gustaría como también preguntarle también bueno, ya después de darle la palabra a Juan Carlos, ¿no? De cómo se forman estos ejes, ¿no? En determinado momento en América Latina. Yo estuve haciendo una investigación recientemente antes de la pandemia, sobre el 48, que es de lo que voy a hablar un poquito mañana, ¿no? La coyuntura del año 48 en América Latina y estos ejes que se forman, ¿no? En determinados momentos, ¿no? De repente ves en Guatemala, ¿no, Juan Carlos? ¿No? El gobierno de Arévalo, ¿no? Recibiendo a Rómulo Gallegos de Venezuela, ¿no? Y al mismo tiempo triangulando en contra de Somoza, en contra del propio Trujillo, ¿no? O de Carías en Honduras, ¿no? Y creo que son procesos de los años 40 que nos pueden dar las pautas para las investigaciones que posteriormente se van a ir o van a ir fraguando o quizás armando ese rompecabezas, ¿no? Que de repente está como desarticulado, pero que de repente cuando vemos estos ejes, ¿no? Que se van formando en América Latina a favor o en contra de ciertos dictadores o a favor o en contra de ciertos procesos reformistas en determinados escenarios, pues nos permiten entender un poco cómo se estaban dando estas anexiones, estas alianzas, ¿no? En determinados momentos. Además de la pregunta que te acabo de hacer, Juan Carlos, hay una, y por si quieres responder las dos, de Eri León, quien te pregunta, ¿qué tanta difusión entre la población hubo de estas revistas que tú trabajas? Entonces, si quieres responder de alguna forma. Ok. Sí, bueno, inicio con la que me planteabas, ¿no? Anteriormente, sobre esta relación, estas diferencias entre el exilio antiubiquista y el exilio, podríamos decirlo, como anti-arbencista y arevalista, ¿no? O sea, pues el primero, obviamente, se está dando a partir de una dictadura de 13 años, ¿no? O sea, el gobierno de Ubico se mantuvo 13 años en el poder con prácticas represivas hacia la población, ¿no? Con falta de libertades, ¿no? Y eh, estos hombres de los que mencionabas, como Clemente Marroquín Rojas, ¿no? El mismo Torielo y algunos de ellos, están exiliados dentro de un proceso ya de un proceso antidictatorial, ¿no? De la caída del propio Vico. Algunos de ellos son miembros de lo que se conoce como el Memorial de los 311. Este memorial, ¿no? Firmado por algunos intelectuales, escritores, artistas, ¿no? De Guatemala, donde piden la renuncia de Ubico. Esto les ocasionó la persecución, ¿no? Por parte del gobierno y llegaron a México. Cuando se da la transición, cuando renuncia a Ubico y deja a Ponce Baides, ¿no? Al general Ponce Baides, cuando se agudiza también la oposición para no deponer a Ubico, sino romper de tajo el proyecto político que tenía detrás, porque no está en el poder, pero sí tiene un gran control, ¿no? De la situación. Cuando se revierte esta situación es curioso porque, por ejemplo, en la Embajada de México, la Embajada guatemalteca en México, hay un personaje, ¿no? Que es José Calderón Salazar, ¿no? José Calderón Salazar inicia en el 41, creo que es el 41, trabajando como archivero en la Embajada
guatemalteca en México, y ya al 44 ya él es el encargado de negocios, ¿no? Él es un hombre que tiene relaciones, comentabas tú, por ejemplo, de las relaciones con el exilio español, o sea, él tiene relaciones con los franquistas, o sea, en Guatemala se permitió con el gobierno de Ubico la creación de grupos falangistas, ¿no? En Guatemala era un punto muy importante para el falangismo español. Los republicanos no podían estar en este territorio, los que habían llegado o fingían ser franquistas o acaban callados, pero en realidad el falangismo surgió, tenían una revista, hacían actividades públicas, ¿no? Sus misas las hacían en la misma catedral, ¿no? Y fueron impulsados también por la llegada de muchos jesuitas que se les abrió la puerta en ese momento también con el gobierno ubiquista. Este hombre permanece ahí, José Calderón Salazar. Posteriormente se va a convertir en uno de los principales líderes y, ¿cómo decirlo?, pues intelectuales del movimiento de Castillo Armas, ¿no? Y otros hombres que estaban en su gobierno, como lo decía Carlos Salazar Argüello, y algunos otros que vienen con el gobierno de Ponce Baides, ¿no? Militares, son los primeros en llegar a México en el 44, obviamente ellos por las revueltas que se están haciendo en Guatemala, pero inmediatamente empezaron a llegar funcionarios y algunos otros que se sentían amenazados por haber participado en el gobierno de Ubico o en el gobierno de Ponce, o porque simplemente creían que el gobierno de Arevalo, bueno, todavía no era el gobierno de Arevalo, ¿no? Pero el triunvirato que se dio en ese momento, iban a perseguirlos. Rápidamente la transición democrática se dio en Guatemala con las elecciones, donde queda Juan José Arevalo, y desde el primer momento se empieza a hablar, ya hay una idea de que hay una presencia comunista, ¿no? Estamos hablando año 45, ¿no? Entonces, pero no es clara, ¿no? En realidad no hay una presencia, o sea, no es una oposición clara al comunismo. Esto se va desarrollando, hay la aparición de ciertos grupos en los últimos años de la década de los 40, pero en realidad todavía no tienen una idea clara del comunismo o de ponerse en una lucha anticomunista. Es hasta los años 50, ¿no? Que ya hay esta idea, ¿no? Muy, muy clara de la lucha contra la Unión Soviética y la presencia, ¿no? La supuesta presencia del comunismo en Guatemala, lo que hace que aparezcan, ¿no? Grupos ya más fuertes y publicaciones en ese sentido. Anteriormente, o sea, estos hombres, como bien lo decías, como Clemente, ¿no? Está otro, por ejemplo, que es Luis Coronado Lira, ¿no? Luis Coronado Lira es muy, muy importante en este periodo porque él es de los primeros también desde el 45, 46, tiene publicaciones, ¿no? En contra del gobierno de Arevalo, pero él establece redes precisamente con el gobierno de Trujillo, ¿no? Y durante todos estos años va fortaleciendo estas relaciones, y en los años 50, Coronado Lira logra, ¿no? que Trujillo le otorgue o le done, ¿no? Armamento, ¿no? Para luchar contra el gobierno de Arbenz, ¿no? Todo esto, pues también hay una triangulación, como bien lo dices, o sea, una triangulación entre los gobiernos de Trujillo, el gobierno de Somoza, y detrás siempre está el gobierno de Estados Unidos dando. Esto, obviamente, su presencia de Estados Unidos más fuerte ya con un plan definido, se da ya en los años 50, ¿no? Pero el que no haya una documentación clara o firme, o sea, sí hay detrás esto, pero también va de la mano con la aparición de la Agencia Central de Inteligencia, ¿no? O sea, no podemos hablar antes del 47 de esta presencia cuando no existía, ¿no? O sea, y
delimitando. Obviamente el caso guatemalteco se convierte en un parteaguas y en una referencia, porque es una operación exitosa, ¿no? De la ayuda de Estados Unidos, porque, bueno, anteriormente en Guatemala hubo otra operación, ¿no? En el año 53, ¿no? Que fue un fracaso. Entonces, pero no se habla de ella precisamente porque fracasó. Es hasta el 54 que la operación PV Success es un éxito, ¿no? Valga la redundancia. El patrocinio que tiene, ¿no? Por parte, estos grupos instalados en México, por parte de la CIA, o sea, se da desde los primeros años de los años 50, directamente y a veces por triangulaciones de otras organizaciones mexicanas, ¿no? Como la de Jorge Prieto Lawrence, ¿no? Entonces, o sea, hay una red ahí muy activa, ¿no? De repente, o sea, a mí luego me confunde porque veo documentación de Luis Coronado Lira que está en México y a la semana siguiente hay una documentación que apareció que está teniendo una reunión con Trujillo, ¿no? O con sus colaboradores. Entonces, estos hombres tenían una movilidad muy fuerte. También, bueno, México es el primer receptor, pero también los países de la frontera sur de Guatemala, ¿no? El Salvador, Honduras, ¿no? Tienen una presencia muy fuerte de estos grupos. En mi caso, pues yo no he podido ir a checar documentación, pero también sé que no hay una documentación clara. Digo, nosotros afortunadamente tenemos archivos que permiten la conservación, ¿no? de esta documentación, pero ahí también hay la red muy activa, ¿no? En el caso de Carlos Argúmedo, bueno, Carlos Argúmedo está en los años 40, ¿no? O sea, el ex canciller ubiquista está en los años 40 muy activo, ¿no? O sea, en los 50 ya es un señor grande, y no solamente su hijo, bueno, su hijo Carlos Salazar Gatica, pero tiene otro hijo, ahorita no recuerdo el nombre, que también es activo, pero después queda relegado, pero también hay sobrinos, ¿no? Enrique Salazar Liekens, por ejemplo, es sobrino de Salazar Gatica, ¿no? De Federico Salazar Gatica, ¿no? Es el otro hijo de Carlos Argúmedo. Todos ellos están ahí presentes. Carlos Argúmedo muere un mes antes, creo, o días antes del triunfo de Castillo Armas, ¿no? Ya es una persona grande. Y él muere en Guatemala, o sea, él tuvo la opción de regresar a Guatemala, ¿no? En realidad todos tenían la opción, ¿no? Hablan de un gobierno represivo, este es el discurso que tienen estos grupos anticomunistas, pero en realidad, o sea, había libertad de prensa, había libertad de tránsito. Sí hay estos hombres que fueron acusados por participar en el complot, sí son desterrados, pero en realidad había una libertad de tránsito, y Carlos Salazar Argúmedo, o sea, no era perseguido ni nada y regresa a Guatemala y muere, digo, días antes o semanas antes del triunfo liberacionista, ¿no? Pero es toda la familia que sigue y hasta la fecha, o sea, si uno rastrea, hasta la fecha sigue teniendo una participación fuerte en la política guatemalteca, la familia Salazar, ¿no? Que por las redes, digamos, por la dinámica de las redes familiares y los enlaces matrimoniales que hay en Guatemala, ¿no? Y bueno, en el caso de la pregunta que me hacían, ¿qué tanta difusión tiene en la población? Bueno, en la población, como comentaba, digo, yo no di los datos a veces por el tiempo, pero pronto, por ejemplo, en el caso de pronto, se hacían 3,000 ejemplares. De esos 3,000 ejemplares se mandaba una tercera parte a El Salvador, a Honduras, ¿no? Que era donde había otros centros operativos de la oposición al gobierno arbencista. 1,000 ejemplares se repartían en México, ¿no? Entre grupos católicos, entre grupos de universitarios, entre grupos anticomunistas, ¿no? Y entre grupos trabajadores, bueno, de obreros, ¿no? O sea, que eran donde tenían relación estos hombres. Y
los datos que nos dan, ¿no?, esta documentación de parte de la CIA, no saben ni ellos si llegaba a Guatemala y se pudiera distribuir en Guatemala, ¿no? Pero bueno, en Guatemala había 10 revistas anticomunistas, ¿no? Y entonces, pero en México sí había una gran circulación. 1000 números, uno puede decir, es poco, pero para estos años, o sea, 1000 ejemplares, o sea, era demasiado, ¿no? Y pues en América Latina, o sea, se, se repartía principalmente a los grupos que tenían ligas por redes anticomunistas, ¿no? En Colombia, en Venezuela, ¿no? En Buenos Aires, ¿no? Pero básicamente en territorios centroamericanos es donde más se distribuyó. En el caso el boletín del Pro Liberación de Guatemala, ¿no?, del Comité Pro Liberación de Guatemala, ahí sí es escaso, pero pareciera que es más local, ¿no? Porque ellos no tienen redes tan fuertes como lo lograron posteriormente los del CEGAM. Las redes eran locales con grupos anticomunistas de México y se distribuían pues en los mismos espacios, ¿no? La diferencia de ellos es que el comité lo que buscaba era restaurar el poder ubiquista, ¿no? O sea, eran viejos ubiquistas, eran ligados al gobierno ubiquista y lo que buscaban era, pues, retomar el poder, ¿no? Y en el caso del CEGAM, lo que están haciendo es romper de raíz el proceso democrático guatemalteco e instaurar uno nuevo con un corte anticomunista, dejando atrás, ¿no?, todo el rastro de un gobierno que los ligara con Jorge Ubico, ¿no? Y con Diego Las Fuentes, que estaba muy ligado a Ubico. Entonces, sí hay una distribución muy fuerte en los grupos, ¿no?, con ideología afín, ¿no? No sé si por ahí contesto alguna de las preguntas, ¿no? Oye, Juan Carlos, hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en Guatemala haciendo la investigación, Adrián Recinos. ¿De él sabes algo? Que era el embajador en Washington. ¿A Sí, dónde se fue al exilio? Adrián Recinos es uno de los principales, él es candidato a la presidencia en el momento en que Arévalo también está peleando por la presidencia, ¿no? Su partido pierde las elecciones, es el que menos votos obtiene y sale para México, ¿no? Él es de los primeros que sale para México. Hablan de persecución cuando en realidad no hay un régimen instaurado como tal, ¿no? Eh, Luis Coronado Lira, les comentaba que tiene relaciones con Trujillo. Él es parte de la campaña, ¿no?, de Adrián Recinos. Se viene con él a México y desde aquí inician una campaña. Él es de los opositores al régimen de Arévalo, básicamente, en los años 40, pero en los años 50 ya no es activo, ¿no? O sea, pero cuando está el gobierno, es que no recuerdo si es el gobierno de Castillo Armas o el de Idígoras Fuentes, fue representante, no, sí es de Castillo Armas, fue representante de Guatemala ante las Naciones Unidas, ¿no? Y es el encargado de Guatemala, el gobierno de Arévalo se sale de la Organización de Estados Centroamericanos, ¿no? Por esta situación del complot descubierto en contra de Arbenz. Ellos deciden salirse de esta organización y o sea, no se adhiere a algunas políticas de la OEA, ¿no? O sea, él está en contra del tratado interamericano de asistencia recíproca y todo esto. Entonces, el caso de Adrián Recinos, él es encargado de dar la noticia de que Guatemala se adhiere otra vez a la ODECA y que abrazan tanto el TIAR, ¿no?, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, como la carta realizada en Caracas en 1954, ¿no?, la conocida como la Carta Anticomunista o la Declaración Anticomunista, ¿no?, donde se dice que la OEA va a prevenir y atacar, digamos, la presencia del comunismo en Guatemala, ¿no? Está en eso. Y bueno, quería pasarles
cuando hablaban de la Legión del Caribe, les quería pasar una imagen, que también, pues es muy significativa, ¿no? Porque después de la caída de Jacobo Arbenz y cuando se está instaurando el gobierno de Castillo Armas, hay presencia de miembros de la Legión del Caribe en Guatemala, ¿no? Está el general Ramírez, ¿no? Que ustedes lo conocerán mejor que yo, ¿no? Que aquí dice que participa en la invasión de Luperón, ¿no? Contra Trujillo. Él está con varios miembros de su familia, ¿no? En Guatemala, o sea, la Legión del Caribe tuvo lazos muy fuertes, principalmente con Arévalo y menos fuertes con Arbenz, pero están en territorio guatemalteco, perdón, porque se sienten protegidos. En este momento cambia totalmente, ¿no? La situación, y salen exiliados hacia México, ¿no? Algunos de ellos están en las listas de los exiliados que llegan de la Embajada Mexicana en Guatemala a territorio mexicano, ¿no? Que les dan salvoconductos. Entonces, bueno, aquí hay una imagen que, pues, si en algún momento, si gustan, les puedo pasar la noticia del periódico, ¿no? Hilda Vázquez, tú tendrías algunos elementos para hablar de las relaciones entre dominicano-guatemaltecas, es decir, entre Trujillo y Ubico, y luego entre Trujillo y los contrarrevolucionarios, por decirlo de alguna forma, los opositores a los gobiernos de Arévalo y Arbenz. ¿Tú tienes algunos elementos para...? Sí, no sé de, digamos, cómo se dieron estas relaciones o contactos de manera superficial. No podría ahondar, creo que no tengo la información, pero justo que ahora que estaba hablando Juan Carlos de la Legión del Caribe y de la relación con Arbenz, Arévalo. Hay esta otra parte, bueno, hay dos cosas, ¿no? Había una tendencia, creo que ahora está cambiando, a ver la Legión del Caribe como algo, como una legión mítica, ¿no? Como ¿no? Le llaman el fantasma del Caribe, ¿no? Porque en realidad no se sabe bien, ¿no? Quiénes eran. Y sobresalen estas figuras como Miguel Ángel Ramírez Alcántara, al que hacía alusión Juan Carlos, y a Juan Rodríguez García, que era un terrateniente que había aportado el dinero para comprar las armas para la expedición de Cayo Confites. Entonces ellos efectivamente después del fracaso de Luperón se van a Guatemala, se exilian en Guatemala y tienen relaciones con otros dirigentes, no solo de Guatemala, sino otros dirigentes de nicaragüenses y de Costa Rica. Y ellos forman este ejército de liberación del Caribe que es más conocido como la Legión del Caribe. La otra cosa que me parece interesante es justo ahora estudiar estas redes entre exiliados políticos centroamericanos y caribeños, un poco para desmitificar esta legión, ¿no? esta alianza de exiliados y entender bien las relaciones, porque justo viene la contraparte que es la contrarrevolución, como estas alianzas de Trujillo con Caria Andino, con Somoza, que a mí me parece importante también como, digamos, como tener una mejor pintura de estas relaciones, de estas redes transnacionales. Y porque, bueno, Trujillo tenía una política intervencionista pues muy complicada, ¿no? Él estaba metido en muchos procesos con Guatemala, ayudando a Somoza. Entonces, sé de estas relaciones, pero no podría hablar como de específicamente de cómo se dio el proceso de las relaciones de Trujillo con estos
gobernantes de Nicaragua, de Honduras y de Somoza. Y me parece, sí, habría que profundizar en esas relaciones. Sé las relaciones superficiales y no podría hablar específicamente de cómo se dieron, ¿no? Pero sí, bueno, Castillo Armas es un ejemplo, ¿no? El asesinato de Castillo Armas, ¿no? En donde se ha documentado bastante bien que Trujillo y otros sicarios, ¿no? Johnny Aves estuvo detrás del asesinato. Entonces, bueno, yo creo que eso sería como para otra charla también, daría más, porque hay muchos elementos, ¿no? Como muchos como recovecos por donde ir y analizar estas redes, ¿no? Y hay un estadounidense, un académico estadounidense que habla, justo él dice de las relaciones de las redes transnacionales revolucionarias y las redes transnacionales contrarrevolucionarias, aluciendo a Trujillo, apoyando a los disidentes, ¿no? Anti-Arévalo, a los nicaragüenses, y otras redes donde están los gobiernos. La otra parte que me faltó decir es los gobiernos de Grau San Martín apoyando a los exiliados dominicanos, Arévalo, Eli Lescott antes de ser depuesto del poder en Haití, Venezuela con Rómulo Gallegos. Venezuela con Rómulo Betancourt. Entonces, bueno, hay elementos en donde por eso digo que estas como ayudas de los gobiernos y de los otros grupos políticos, no habría sido posible las expediciones armadas sin esta ayuda importante de gobiernos democráticos y grupos de exiliados de otras nacionalidades, sin duda, pienso. Claro, y creo que eso precisamente un poco a la pregunta que hacías, ¿no, Francisco, sobre la presencia de Estados Unidos y algunas interpretaciones de la Guerra Fría en América Latina que indican que en América Latina se instauró la Guerra Fría, ¿no? O sea, que se implementó ahí. Y en realidad, pues todas estas redes nos muestran que la región tiene su propia dinámica, ¿no? Estas redes, o sea, muestran la efervescencia política que se da desde antes de los mediados de los años 50 del siglo XX, y solamente viendo estas redes y viendo esta colaboración entre gobiernos, la colaboración entre revolucionarios, podemos entender que cuando la Guerra Fría llega al continente, ya aquí se tiene un trabajo bastante desarrollado en cuestión, ¿no? Política, ¿no? Y de ideas, ¿no? Propias, ¿no? Que también irrumpen dentro de la lógica de comunismo versus democracia, ¿no? O sea, Sí. Aunque muchos de ellos, o sea, la Legión del Caribe, o sea, está dentro de la lógica liberal, ¿no? Democrática, ¿no? Antidictatorial, ¿no? Pero, pero sí, ya después el discurso va cambiando, pero la región tiene su propia dinámica. Sí, de Guerra Fría no tenía nada en América Latina, ¿no? Ajá. Sí, Como sí, ¿no? estos focos rojos que ya estaban los conflictos en Centroamérica y el Caribe más presentes, ¿no? Como dices, ¿no? Sí. Sí, pues. No, y por Sí. ejemplo, no sé también el papel que pudieron jugar en la caída de Somoza, ¿no? Que se asesinaron en el 56, ¿no? Por el poeta Claro. nicaragüense, ¿no? Rigoberto López, me parece que es, ¿no? Sí, ahorita se me fue el nombre, pero sí se apellida López, ahorita no recuerdo. Pero sí, claro, es otro ya, de los... sí, o sea, ya esas dinámicas, ¿no? Digo, los dos Somoza, ¿no? Somoza García y Somoza de Baile, o sea, sus asesinatos están
dentro de una lógica transnacional o de redes transnacionales, ¿no? De revolucionarios, con otra lógica, ¿no? No política, pero, o sea, sí dentro de esa perspectiva de redes transnacionales, ¿no? O sea, la familia Somoza aportó en ese sentido, ¿no? Ujú. Sí, bueno, un poco también pensando en la intervención de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, o más bien creo que los estadounidenses siempre estuvieron como, o sea, sí, no es algo que seguro desconocen, ni voy a decir nada nuevo, pero tenían como el ojo puesto en todos estos conflictos en la región. O sea, pienso, bueno, en el caso de Dominicana, estaban como respaldando a Trujillo hasta que dejaron de respaldarlo, o sea, como hasta finales de los 50, cuando se dieron cuenta que no podían seguir sosteniendo a un dictador de la talla de Trujillo, ¿no? Y los estadounidenses a través del Departamento de Estado, del FBI, de la CIA, estaban muy atentos de los grupos, ¿no? Pensando, anticipándose a qué grupos políticos en el exilio y dentro de Dominicana podían sustituir en una eventual caída del régimen. O sea, como han puesto el ojo en las organizaciones y sobre todo muy atentos de quiénes eran las agrupaciones anticomunistas y los que tenían estas ideologías procastristas o comunistas, ¿no? Y yo creo que sí, en el caso de Dominicana, la intervención en ese periodo más evidente es cuando empujan el proyecto, esta operación encubierta para deshacerse de Trujillo, ¿no? Que es alguien que respaldaron durante el periodo de las 3 décadas, ¿no? Y después con el golpe de Estado a Juan Bosch en el 63, ¿no? Después en el 65. Entonces, la intervención, aunque a lo mejor no se veía de manera como muy evidente como en el caso de Guatemala, los estadounidenses estaban ahí, como en Dominicana, como esperando, ¿no? Esa es otra cosa que es interesante en estas dinámicas en la región, ¿no? El intervencionismo de Estados Unidos. Claro. Yo creo que hay muchos elementos para seguir valorando, reflexionando y dialogando, ¿no? Sobre estos procesos en América Latina. Coincido completamente con los dos, contigo, Hilde, y con Juan Carlos, de que pues el laboratorio de la Guerra Fría en alguna medida es América Latina. La frontera con Estados Unidos pues es un escenario estratégico, ¿no? Para que estos ejercicios y estas estrategias finalmente tuvieran una implementación, y eso se ve reflejado, es decir, nos damos cuenta que al final estas historias transnacionales siempre tienen una imbricación, es decir, no podemos seguir estudiando procesos estrictamente nacionales cuando nos damos cuenta que la geopolítica se mueve y las interrelaciones entre los exilios es cada vez más evidente, y lo que decías, Juan Carlos, ¿no? De este señor Luis Coronado Lira, que un día estaba en México y al otro día puede estar en República Dominicana conferenciando con la gente de Trujillo, ¿no? O lo que decías tú, Hilda, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos procesos que se están dando en diferentes épocas y en diferentes países, como el caso de Cuba, ¿no? Con los gobiernos de Grau San Martín y Carlos Prioso Carras. Prioso Carras, ¿no? Entre el 48 y el 52, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y yo por eso creo que siempre hay que estudiar en este radio iberoamericano, ¿no? Que es un concepto que hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Porque está el exilio español, precisamente, porque están las relaciones entre Trujillo y Franco, que es otro de los filones de investigación también muy interesantes, ¿no? ¿No? Las relaciones entre Trujillo y Franco, ¿no? O las relaciones entre el falangismo guatemalteco, entre el falangismo español y Guatemala, ¿no? Y esto que tú mencionabas, ¿no? De
también creo que es Luis Coronado Lira. Yo no sabía la relación que pudo haber entre el franquismo, ¿no? Es decir, Salazar, es un eje... Calderón Salazar. Calderón Salazar, que yo no sabía ese elemento, ¿no? Esta relación entre el franquismo, ¿no? Y Calderón Salazar. Y desde luego, no hay que olvidar el espaldarazo que le da Estados Unidos al franquismo a partir de los años 50, cuando ya Franco es aceptado en la ONU, ya hay la implantación de las bases militares en Torrejón de Ardoz, en España, en Madrid, ¿no? En el año 53. Entonces hay una relación, una imbricación ahí muy interesante, que pues yo creo que hay elementos para seguir reflexionando y sobre todo seguir investigando con nuevas fuentes, ¿no? Que es un tema de que ya no abordamos por las premuras del tiempo, ¿no? Pero pues el material que tiene Hilda de los archivos estadounidenses es valiosísimo, ¿no? Yo creo que es una pauta muy interesante, ¿no? Juan Carlos, pues en el caso de Guatemala también, ¿no? Habrá que ver qué dicen los archivos soviéticos también, ¿no? Porque o los archivos alemanes, ¿no? O los archivos británicos, que también son expertos, o sea, es un mundo globalizado, un mundo que se interrelaciona cada vez más y en donde los procesos ya son entre nacionales y transnacionales, y esto es evidente en ambos casos, tanto en el de Trujillo como en el de Guatemala, ¿no? Allí están metidas, pues prácticamente todas los procesos, ¿no? Pues no, para finalizar, yo creo que sería bueno que si ustedes quisieran hacer una valoración muy puntual sobre sus participaciones para dar pie, y ya nada más una cuestión que creo que es interesante y que tiene que ver con esto que estamos hablando. Después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina se convierte en un escenario muy interesante, no solamente para la geopolítica estadounidense, sino yo creo que para la geoestrategia internacional, porque también los soviéticos de alguna forma están aquí teniendo alguna relación con los partidos comunistas latinoamericanos. Bien. Yo sostengo que hay una especie de primavera democrática en América Latina a partir de la a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, y eso es evidente con los procesos que tienen que ver con la terminación de la Guerra Mundial y hasta el año 48 con la caída de ciertos procesos reformistas. El caso más evidente me parece que es el de Venezuela, entre el 45 y el 48, con los gobiernos de los dos Rómulos, ¿no? Tanto el de Rómulo Gallegos como el de Rómulo Betancourt y el de Rómulo Gallegos. También en Perú hay un proceso democrático que tiene que ver con el gobierno de Bustamante y Rivero, que incluso tiene alguna relación con el APRA, ¿no? Con el movimiento aprista, y que cae en el 48. No hay que olvidar el Bogotazo del 48, con el asesinato de Gaitán, ¿no? En Costa Rica también en el 48 está cayendo el gobierno de Teodoro Picado, ¿no? En Panamá también hay un cambio de gobierno de Enrique Jiménez Brim, que es un escenario que tampoco hemos estudiado mucho, que está pasando en Panamá, pero que es estratégico para Estados Unidos, ¿no? Panamá, Panamérica, el canal de Panamá, es decir, entonces, ustedes, con base en estos dos procesos, si pueden hacer una pequeña evaluación muy puntual, si estarían de acuerdo en que en el 48 hay un cambio de ruta de ciertos procesos democráticos que están cayendo, excepcionalmente en Guatemala, ¿no? Arévalo está hasta el 51, ¿no, Juan Carlos? 50-51. Sí. Después vendrá el gobierno de Arbenz, que es aún más ortodoxo en ciertas líneas, ¿no? Y con esto ya dar pie para que ustedes hagan una valoración muy puntual de cada una de sus intervenciones y cerrar la mesa. Y empezaríamos con Hilda. Sí, estoy de acuerdo que este fue un periodo mediados de los 40, principios de los 50 como importante, y lo veo en la ayuda que estos gobiernos de Cuba, estos cambios de gobierno en Cuba, en Guatemala, Venezuela, dieron el apoyo que dieron a los diferentes grupos de dominicanos. Justo la emigración de dominicanos a Venezuela, digamos, despuntó en el 46 por el cambio de gobierno. Claro.
Entonces estos cambios de gobierno que son como afines y que apoyan a estos grupos políticos que luchan por los regímenes dictatoriales, va a ser como muy importante. Yo creo que sí, que hay un cambio ahí, y justo en el 52, cuando cae Pío Socarrás en Cuba, los exiliados en Cuba, en distintos lugares en el interior de Cuba, hay un repliegue de esas actividades, entonces se nota el cambio, ¿no? Porque empieza Fulgencio Batista, que tiene buenas relaciones con Trujillo, pero que al mismo tiempo está vacilando entre si les permite a los dominicanos hacer actividades políticas o no, porque bueno, tiene buenas relaciones con el generalísimo Trujillo, ¿no? Como le llamaban. Entonces, creo que sí, que estos cambios en este periodo de los 40, inicios de los 50 es importante para los grupos políticos en Centroamérica y el Caribe, ¿no? O sea, para Latinoamérica y el Caribe en general. Sí, eso sería. Sí, bueno, en el caso guatemalteco, pues hay un proceso de democratizador, o sea, sin duda, cuando llega Arévalo al poder, ¿no? O sea, y no es solamente Arévalo, ¿no? Él es el presidente, pero esto que comentaba, o sea, vienen de un proceso dictatorial de 13 años y anteriormente otro, y, o sea, desde finales del 19, o sea, las crisis políticas, ¿no? No, no dejan en paz a Guatemala, ¿no? Entonces, esta nueva idea, ¿no? De democracia, de apertura política que se está dando con Arévalo, pues también pasa un proceso de transformación, porque no podemos hablar o igualar, ¿no? El gobierno de Arévalo al de Arbenz, o sea, si bien nace el Partido Comunista o se crea en el 49 con el gobierno de Arévalo, su participación se ve y su influencia en los años 50, ¿no? Y podemos decir que estos gobiernos sí buscan, o sea, hay un proceso democratizador porque no había democracia y porque lo que están buscando son reformas, ¿no? Tiene una base liberal, ¿no? Muy fuerte todos estos dos gobiernos. En el caso de Arbenz, que digamos es la ruptura, ¿no? Es una apertura a políticas sociales cada vez más amplias, ¿no? O sea, recordemos que en estos dos gobiernos se creó el Instituto de Seguridad Social, ¿no? El Código de Trabajo, la jornada, o sea, en el Código de Trabajo, pues la jornada laboral de 8 horas, ¿no? El voto, y obviamente, pues la reforma agraria que iba a beneficiar a una gran parte de la población de una sociedad altamente agraria, ¿no? O sea, estamos hablando de una Guatemala de los años 50, donde más del 60% de la población tenía actividades agrarias, ¿no? Entonces, pero son reformas, ¿no? No hay una transformación radical digamos, dentro de la lógica democrática. Entonces, bueno, sí creo que influye mucho el reacomodo, digamos, del mundo, ¿no? Entre estas potencias, y que Estados Unidos sale de la guerra y empieza a ver, ¿no? ¿Qué está pasando en lo que después se conocerá como su patio trasero, ¿no? Pero sí tiene mucha influencia, pero en ese tiempo pues también se le fue la mano con todas las dictaduras que había, o sea, porque sí hay un proceso democratizador, pero también hay, o sea, la proliferación de dictaduras, o sea, y en la región, ¿no? Centroamericana y caribeña, bueno, pues, o sea, ahí es donde más se asienta estas largas, digamos, administraciones de los gobernantes, ¿no? Sí, claro. Digamos, creo que por ahí podría haber. Sí,
otra cosa que me gustaría decir nada más para cerrar es que ahora escuchando a Juan Carlos, la influencia de este periodo, ¿no? En Dominicana, a Trujillo no le queda más que, digamos, dar a un gobierno, a su gobierno una aparente flexibilidad política y da un giro democrático, ¿no? Hay un periodo de unos meses, de un año, entre el 46 y 47, donde finge esta apertura democrática y da esta libertad de expresión, de organización, hay huelgas, en los ingenios azucareros. Entonces hay tan importante es lo que está la influencia afuera, pero entonces para él reacomodar, ¿no? O a dar un pincelazo para aparentar como que Trujillo es un gobierno democrático, como, ¿no? También es esto, que no hay de otra, ¿no? Y hablando, ¿no? O sea, de la política exterior de Estados Unidos, pues sí, ¿no? Por un lado no quieres seguir con esta política de buena vecindad, ¿no? De los años anteriores y de no ser injerencista, pero al mismo tiempo estás respaldando a todos estos gobiernos dictatoriales, ¿no? Es como hay un doble, la relación es compleja y hay un doble como discurso, ¿no? Sí, sí, complicado. Sí. Pues desafortunadamente el tiempo nos apremia, pero yo de verdad estoy muy contento de haber escuchado esta mesa. Yo creo que hay elementos para su discusión, ¿no? Seguiremos seguramente trabajando en diferentes formatos, ¿no? El seminario que ustedes conocen, las jornadas que ya estamos en esta 6ª edición y los proyectos editoriales, ¿no? A los cuales también los hemos invitado para que ustedes también podamos participar todos, ¿no? En esta construcción de estas articulaciones, ¿no? Ahora nuestras redes académicas. En las redes. Ahora son las redes académicas las que Sí. estamos articulando, ¿no? Para estudiar estos procesos, ¿no? Pues de nuestra América Latina y de nuestros procesos que son muy parecidos, ¿no? No sé si coinciden conmigo, al final, pues son procesos muy parecidos. El papel de México, ¿no? Siempre jugando ahí como la conferencia magistral que nos dio Alejandro Celorio, ¿no? Cuando hablábamos un poco de las coyunturas históricas y las coyunturas actuales, ¿no? Ahora con el proceso de Bolivia, de Evo Morales, ¿no? Entonces, pues yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Sí, además estamos más conectados que nunca, ¿no? Alemania, claro. España, Costa Rica presente en este seminario, México, ¿no? Es fantástico. Desafortunadamente, así en este formato de pantallitas, lo he escuchado por ahí, ¿no? Pero sí, en presencia, digo, personalmente, sí, es muy interesante también. Y bueno, pues yo los invito a amigas y amigos que nos siguen en las redes del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, los invito a que mañana nos sigan acompañando en esta jornada. A las 9 de la mañana, tiempo de México, tendremos la mesa política y sociedad, en donde va a haber 3 ponencias, y a las 11 de la mañana, tiempo de México, 18 horas tiempo de España, la mesa Redes Intelectuales, que también va a estar muy interesante sobre los procesos de exilio que siempre nos van dando nuevas vetas de investigación y parece, interpretaciones a veces que nos siguen dando elementos para su discusión, para su análisis y para las nuevas fuentes de trabajo. Agradezco mucho a Hilda Vázquez la participación, agradezco mucho a Juan Carlos Vázquez la participación y la moderación en la anterior mesa. Sabemos que estás ahorita muy agobiado porque también tienes el Congreso de Centroamérica en este momento, que también es muy interesante. Felicito a los organizadores de ese Congreso, a ti y al doctor Vázquez, porque la verdad que es un trabajo también muy importante, ¿no? Y bueno, pues seguiremos trabajando, ¿verdad? En esta ruta de seguir construyendo estas redes académicas, redes intelectuales. Como bien dice Hilda, pues ahora ya con el formato tecnológico que nos facilita mucho la comunicación, ¿no? Nos facilita mucho, pues ahora ya, además, pues
ya los congresos, no sabemos por cuánto tiempo más seguiremos en estos formatos virtuales o quizás el año que entra ya o regresemos a los formatos habituales, los presenciales, ¿verdad? Que siempre son importantes también para seguir construyendo estos mecanismos de trabajo que siempre son enriquecedores. Pues agradezco muy formalmente a todos y a todas, y bueno, pues nos veremos mañana en estas redes sociales del CIALC, y pues muchas gracias de verdad. Ha sido una jornada, la de hoy, muy enriquecedora. La anterior mesa también de arte y cultura, que también fue muy interesante ver cómo los procesos visuales, la gráfica, ¿verdad?, también tienen que ver con estos procesos de exilio, el arte, la cultura, ¿no? Sí. Que también las redes académicas, las redes intelectuales, ¿no?, que también son parte de este proceso de exilio, ¿no?, en otras facetas, ¿no?, en este caso el arte y la cultura, y pues esta mesa de redes políticas que también ha sido muy enriquecedora para seguir pensando y reflexionando sobre todos estos procesos. Muy buenas tardes y nos vemos mañana, si así puede ser. Hasta Adiós. pronto. Hasta pronto. Gracias.